Hola Katy, Dios te bendiga. Hey Luis, no te había visto, bienvenido. Hermana Leti, qué gusto saludarte, salúdame toda la familia allá en México. Y déjame saber cómo sigue el pastor, por favor. Celia Villanueva, Dios te bendiga. Rafael, Dios te bendiga. Hola Vicky, mi querido hermano. Te amo Víctor, te amo, gracias por estar ahí, estoy orando por ti. Gusto saludarles. Hermana Leti, déjame, por favor, te suplico, déjeme saber cómo está el pastor Claudio, ¿ok? Miuget, Dios te bendiga, dale un beso a mi mamita, por favor. Buonasera, Pastor David, hope you're doing okay. Molto piacere. Deborah Laws, God bless you. Cuánto gusto. Juanita Lavín, Dios te bendiga. Hey, Marina Salceño, prima, no te había visto, qué bueno saludarte. Susan Pamela, Dios te bendiga. Débora, ¿dónde está Viviana? Luisito Morales, Dios te bendiga. Gracias a Mary, allá en México. Marita, bonita, Dios te bendiga. Tía Vilma, Dios te bendiga. Josué, qué gusto. Samantha, Dios te bendiga. Oh, qué gusto verlos. Valdemar, es un honor saludarte. Siempre, siempre me bendice mucho verte. Cuando no estás ahí, te extraño. Juana Lavín, Dios te bendiga. Diña Consuelo, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Oh, te quiero mucho, Víctor. Te quiero mucho y estamos contigo en esta batalla, ¿ok? Prima Carmina, Dios te bendiga. Y muchas gracias, Valdemar. Recibo ese abrazo que tanta falta me hace. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Oh, ¿sabes qué? He estado orando por Misael. Valdemar, dile a Misael que por alguna razón que no entiendo, el Señor lo ha puesto en mi corazón a él y a su familia. Y he estado orando mucho, mucho por él. ¿Ok? Salúdalo, por favor. Kevin Contreras, Dios te bendiga. Bienvenido. Ingrid Castillo Sánchez, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Mi bella prima, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Salúdame a tu familia, tus preciosas peques. Aunque tengan su esposo, sus hijos, siguen siendo tus peques. Así es que por favor salúdalas. Ingrid, qué bueno saludarte. Dios te bendiga allá de mi tierra, Catracha, donde están las baleadas. Ok, saludos a la familia. Hermana Hilda, qué lindo verla, ya me hacía falta, no la había... Yo sé que siempre está conectada, pero no había visto su nombre. Y verlo me bendice muchísimo. Dios le bendiga. Oh, aleluya. ¿Cómo me bendice ese cántico que dice, escondida está mi vida en Dios? Es un canto bien antiguo. Hace como 30 años yo me deleitaba escuchando y lloraba mucho oyendo ese canto. Oh. Hello Maggie, God bless you. Always make sure that you give my love to your family, please. Dios te bendiga, Josh. God bless you. Dios te bendiga, qué bueno. Pastora Isabel, eres una de mis heroínas allá en la selva amazónica del Perú. Tan orgulloso de ti y de tu esposo. Mirna Paredes, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Salúdame tu familia. Sé que Alex ya está fuera totalmente de peligro y de todo, pero por favor dile que seguimos orando por él. Nunca se le olvide lo que Dios ha hecho por él. Janet, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Un saludo a toda mi familia y mis amigos allá en el Cantón 21. Hello, Kate Dave, God bless you. So good to see you. Marisol, Dios te bendiga. Aposento Alto en Lima, allá en California. Cuánto gusto saludarles. Cuánto gusto saludarles. Katie Catalán. No sé si lo pronuncias bien, como lo pronuncié bien. Katie o Katie. Marco Antonio Morales, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, hermana Ruth Hernández, cuánto gusto. Cuánto gusto.
Diles por favor que estoy orando por ellos. No hemos dejado de orar por el pastor Claudio y por Lucy. Katie Catalán, Dios te bendiga. Pedro Avendaño, por favor salúdame a la familia. Hemos seguido orando por ustedes también. Vicky, ánimo. Hey, Luz Amanda, a veces te me pierdes, pero siempre estoy orando por ti y por tu familia. Salúdame a tu esposo y los hijos, por favor. Marco Antonio, Dios te bendiga. Aleluya. Rolando Rolando Cienfuegos, Dios te bendiga, familia Cienfuegos, qué gusto saludarles. Muchas gracias, Amanda. Oh, tu hijo tiene un lugar especial en mi corazón, ¿ok? Hermana Marlene, Dios te bendiga, mi queridísima hermana. No sé si ya le conectaste el aparato a la señora y ya lo están usando, pero ojalá que no sea el rapto y se quede para que alguien más la use. Xiomi, Gracie, Dios te bendiga, bendiciones. Aleluya. Ay, Ingrid, cuídate, Dios te bendiga. Ok, vamos entonces, por favor, vamos entonces a la palabra. Vamos a la palabra del Señor. Hoy voy a estar tocando algunos versículos, pero voy a estar hablando muchísimo en Éxodos y en Primera de Corintios. Pero me voy a detener un poquito en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. ¿Sabe? Yo he estado hablando y mencionando muchas veces durante todo este tiempo que algunas veces cuando nosotros estamos pasando por procesos, algunas veces nosotros realmente no entendemos lo que Dios está haciendo. Algunas veces, sinceramente, en nuestro razonamiento humano nos cuesta entender a Dios. Y sabe, lo que pasa es que en los trajines de la vida, nosotros hemos crecido dándole prioridad a otras cosas más que a la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que Dios nos habla? ¿Cuánto tiempo hace que Dios nos ha estado tratando de atraer a su presencia? ¿Cuánto tiempo? Óigame, voy a utilizar una palabra que es muy coloquial y es muy común en el léxico de muchos latinoamericanos. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos de que el Señor nos ha estado piropeando? ¿Se acuerda usted lo que significa, o sabe usted lo que significa piropear? ¿Se recuerda usted cuando usted empezó a enamorar a quien ahora es su esposa, o su esposo la empezó a enamorar a usted? Le tiraba piropos. Yo no estoy hablando de aquellas cosas vulgares que hablan alguna gente cuando quieren enamorar a alguien. Esos no son piropos, esos son patanerías. Esas son... Mejor dejémoslo ahí. Estoy hablando de piropos, cuando usted le dice cosas dulces, cuando usted le dice cosas agradables a una persona, cuando, ¿me entiende? Cuando usted está queriendo conquistar a alguien. Perdóneme, pero eso mismo ha hecho el Señor con nosotros por tanto tiempo. Y muchas veces para nosotros han sido importantes otras cosas que la misma presencia de Dios. Entonces, se cumple lo que dice la Escritura: yo les llevaré al desierto, y ahí en el desierto yo hablaré a su corazón. ¿Ok? Entonces nos cuesta mucho entender. Por eso es que es bien importante que usted y yo tengamos pendiente en nuestra mente, lo que yo hablé hace unos días sobre lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7. Cuando Pablo dijo: yo he peleado la buena batalla. ¿Por qué le llamaba buena batalla cuando eso de pelear pareciera que no es bueno, no es agradable? Pero la razón por la que el apóstol Pablo la calificaba como una buena batalla es porque en esa batalla, atrás de esa batalla, escondida en esa batalla, está un proceso de purificación, está un proceso de prueba,
está un proceso de madurez. Está un proceso de crecimiento, ¿sí me entiende? Es en la batalla donde se prueba nuestra fe. Es en la batalla donde se prueba nuestro carácter. Es en la batalla donde se prueba nuestra consistencia, nuestra persistencia, nuestra resistencia. Es en la batalla. Batalla no es batalla, sino viene la guerra. Decía aquel canto que escuchaba yo allá en el pueblo de mi mamá, en un lugar que se llama Pasaco. Óigame, es en la batalla, por eso el apóstol Pablo decía, yo he peleado la buena batalla, y la razón por la que es una buena batalla es porque todo lo que tengo que hacer yo es seguir peleando, porque ya Él conquistó la victoria para mí en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde yo conseguí la victoria, pero no por méritos propios, no, por el sacrificio de la cruz, por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en favor de todos nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Y luego él dice, yo he acabado la carrera. Óigame, el apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir, cuando él le habla a Timoteo, él sabe que su carrera en esta tierra se ha terminado. Él está escribiendo una palabra de despedida, pero que sin tener el elemento indispensable de animar y de fortalecer la vida de su hijo espiritual. Yo he acabado la carrera. En otras palabras, las millas que me habían trazado en este caminar por la tierra, lo he terminado, dice él. Yo comencé, pero no me quedé a medias porque no soy mediocre. Yo terminé la carrera. Yo terminé la asignación que me dio el Señor, está diciendo él. Pero él dice al final, yo he guardado la fe. En otras palabras, yo no he permitido que la pandemia, que la crisis económica, que la crisis familiar, que la crisis conyugal, yo no he permitido que la crisis de salud, yo no he permitido que ninguna cosa creada me separe del amor de Dios. ¿Me entiende? Yo no he permitido que nada afecte mi fe y mi confianza en el Señor. En medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, algunas veces me he tropezado, he caído, me he raspado las rodillas, pero me sacudo el polvo y aunque voy sangrando, sigo adelante teniendo mi confianza en el Señor Jesús. Y la razón por la que el apóstol Pablo podía hablar de esta manera es porque él seguramente había vivido lo que está escrito en la carta a los Hebreos cuando dice, así pues que despojémonos del pecado y de los pesos que nos asedian y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. De manera que lo que le quiero decir una vez más a usted es que, mire hermano, seguramente es terrible la situación que usted está viviendo. Me puedo imaginar que muchos de ustedes están pasando por alguna situación terrible. Yo tengo la noticia, la información de que algunas personas que me están viendo ahora mismo están pasando por momentos de dificultad, por momentos de confusión, por momentos de dolor. ¿Me entienden? Que aunque en el fondo de su corazón ellos pueden decir como el salmista, estoy esperando pacientemente, hay una parte natural en el hombre que se resiente. ¿Me entiende? Que siente dolor, que hace llorar a veces de impotencia. Yo sé, pero quiero decirles algo. El Señor prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos. Él fue el que dijo, yo estaré contigo en la angustia, tú me clamarás y yo te responderé. Recuerda, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él prometió estar contigo y Dios siempre cumple lo que promete. Así es que agárrate duro, sigue peleando, sigue corriendo y sigue aguardando la fe, porque el Señor no te va a dejar. No te ha dejado ni tampoco te dejará. ¿Ok? No entendemos lo que está sucediendo algunas veces. Déjeme contarle esta ilustración antes de comenzar con nuestro tema. Había en un bosque 3 árboles. Uno quería ser utilizado para ser parte de un gran buque de guerra. El segundo deseaba ser utilizado porque quería para ser parte de
de un cofre precioso. Pero el último, él simplemente deseaba ser el árbol más grande de toda la selva. Pasó el tiempo y el primero fue utilizado para hacer una canoa, una lanchita. El otro fue utilizado para hacer un recipiente donde colocan el zacate, la comida para las vacas, para los animales en un establo. Y el último, el que quería ser el más grande de toda la selva, en contra de su voluntad fue cortado y lo hicieron cuartones que terminarían en una bodega. Algunos le llaman cuartones, otros le llaman tablones, que terminarían en una bodega. Los tres árboles estaban frustrados y los tres árboles estaban desilusionados. Pero al pasar el tiempo, el árbol que era recipiente de alimento tuvo el honor de que en él colocaran el mayor tesoro del mundo, al niño Jesús cuando nació en aquel pesebre. ¿Ah? Al otro que lo hicieron canoa, llevó de un lugar a otro al que fue el maestro de los maestros, al que lo hicieron una lancha. ¿Me entiende? Él tuvo el privilegio de llevar al maestro por todos lados allá en el mar de Galilea. Y oiga, al que hicieron tablones o reglas o parales, como le quiera llamar usted allá en su pueblo, fue el que ocuparon para elaborar la cruz en la que colgaron a nuestro Señor Jesucristo. De manera que ninguno de los tres entendía la razón o el proceso que estaban viviendo y lo que Dios estaba haciendo atrás del escenario. Óigame por favor, la Escritura nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 al 11, dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando tus sueños y tus planes se frustran, es porque Dios tiene otros mejores y más grandiosos, aunque tú y yo a veces no podamos entenderlo. Por eso es que yo quiero que usted y yo sigamos hablando sobre la importancia de mantenernos peleando la buena batalla, la importancia de seguir corriendo la carrera que tenemos por delante y la importancia de seguir guardando la fe. Cuando usted y yo hacemos eso, entonces usted y yo podemos desarrollar intimidad con Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Óigame, cuando usted y yo peleamos la buena batalla que el Señor nos ha confiado, cuando usted y yo corremos con paciencia hasta acabar la carrera que Él nos ha trazado, cuando usted y yo nos determinamos a amarlo a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, eso nos hace guardar la fe. Y cuando usted y yo guardamos la fe, entonces eso nos acerca más a su presencia. Y cuando usted y yo nos acercamos más a su presencia, entonces usted y yo podemos desarrollar una intimidad preciosa, una intimidad
gloriosa, una intimidad maravillosa con el Dios de los cielos. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que el crecimiento no está sujeto al tiempo. El tiempo pasa, pero no porque el tiempo esté pasando significa necesariamente que alguien está creciendo. Si yo voy a hablar espiritualmente, si hablo espiritualmente, hay niños que aunque pasan los años, no crecen. Bueno, déjeme hacerlo todavía un poquito más directo. Hay personas que tienen tanto tiempo de ir a una iglesia y no crecen. El que tenga 20 o 30 años de profesar ser cristiano no necesariamente es un indicativo de crecimiento. Algunas veces los corazones son contenciosos. Y por eso fue que el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Por favor, saque su Biblia ahí donde está. Saque su Biblia, por favor, y abra la escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Los niños espirituales obedecen a Dios a su manera. Transcurre el tiempo, pero son los mismos. Hacen los mismos berrinches y las mismas pataletas cuando su Padre, Dios, no le dan lo que desean. En contraste, un corazón manso y humilde es la señal de una madurez espiritual. Pero ¿cómo se consigue esta madurez espiritual? En su presencia. ¿Cómo se entra uno en su presencia? Perseverando en la pelea continua que tenemos, perseverando en la carrera que se nos ha trazado, y guardando la fe, las convicciones que hemos encontrado en su palabra. Óigame, por favor, cuando usted y yo nos esforzamos, cuando usted y yo nos sacrificamos por pelear la batalla, cuando usted y yo hacemos esfuerzos extraordinarios por seguir corriendo, aunque algunas veces sentimos tirar la toalla, cuando usted y yo, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de los problemas, nos determinamos a seguir creyendo, en ese momento es cuando usted y yo estamos procurando crecer en intimidad con Dios. Porque óigame lo que le voy a decir. El desarrollar ese tipo de relación, ese tipo de intimidad con Dios, requiere de perseverancia y requiere de determinación. ¿Sí me comprende lo que le digo? Requiere de perseverancia y requiere de determinación. El gran fracaso de Israel. Hoy, el gran fracaso de Israel no produjo la renuncia de Dios. No. Por favor, mire lo que dice en Éxodo capítulo 34 y versículo 1. Mire lo que dice la palabra. En la versión Reina Valera del 60 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se recuerda usted que Israel, cuando Moisés estaba en el monte, se fue en pos de el becerro que les hizo Aarón? Se recuerda que mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, mientras Moisés estaba en intimidad con el Señor, ¿se recuerda usted que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, a Moisés y a sus líderes? ¿Se recuerda de eso?
Moisés estaba en el monte de Sinaí. Óigame, había pasado apenas 40 días. Y en 40 días la gente se desesperó. Y cuando Moisés descendió, cuando Moisés bajó, su coraje, su decepción, su frustración fue tan terrible que aquello que Dios había labrado con sus propias manos, aquellas tablas que habían sido escritas con los dedos maravillosos del Todopoderoso, estaban en las manos de Moisés. Y fue tal la frustración y el coraje y la molestia de Moisés que la Biblia dice que Moisés las rompió. Rompió las tablas cuando reprendió al pueblo de Israel. Oh. Pero ¿sabe qué es lo que me bendice a mí? Que Dios no es como usted y como yo. Cuando uno de los hijos ha venido con nosotros y nos hace un berrinche de ese, ok, lo rompiste, ahora mira cómo salí, pues chulo. Y nosotros comenzamos algo nuevo, algo diferente. Y no me vengas a pedir más nada porque mira lo que acabas de hacer. Pero Dios no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Continuó con su plan. Continuó con su plan. ¿Qué fue? Le dijo a Moisés, mira, consígueme unas tablas como las primeras. Vas a tener que, mira, las primeras te las hice yo, estas las vas a tener que cortar tú. Y cuando ya las tengas, entonces quiero que busques mi presencia de nuevo. Oiga, quiero que procures desarrollar de nuevo intimidad conmigo para que yo te vuelva a hablar. Y las voy a volver a escribir. En otras palabras, usted se puede dar cuenta allí cuán Dios paciente es con nosotros y cuán precioso es con nosotros, que la rebeldía, ni la idolatría, ni ninguna de las cosas horribles que hizo el pueblo de Israel le impidió seguir con su proyecto. ¿Cuántas cosas usted hemos hecho algunas veces con Dios? ¿Ah? ¿Cuántas cosas usted y yo le hemos hecho a Dios? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dado la espalda a Dios? Pero Dios, óigame, Dios sigue con nosotros. Mire hoy dónde estamos. ¿Ah? ¿Acaso la Escritura no dice que con lazos de amor Él nos atrae? ¿Por qué tiene que usar lazos? Yo me recuerdo cuando yo iba con mis amigos allá en los potreros de la 41, le llaman, un lugar que está cerca de la frontera del Salvador, donde vive mi tía Tomasa. Ellos tenían caballos y vacas, y cuando las vacas se les iban tan lejos, óigame, ellos con los caballos llevaban lazos, ¿me entiende? Amarraban las vacas y las vacas venían refunfuñando, pero las tenían que hacer regresar al corral. Lo mismo has hecho Dios con nosotros. Algunas veces nosotros en nuestra rebeldía nos hemos apartado de la presencia de Dios, nos hemos alejado de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia nos tira su lazo de amor. Y ahí venimos algunas veces refunfuñando y haciendo un montón de caras y un montón de berrinches, pero el Señor nos trae arrastrados si es necesario, humillados si es necesario, con lágrimas si es necesario, con tal de traernos a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios está determinado, porque Dios es perseverante, porque Dios es constante, porque Dios no renuncia por los fracasos que puedan surgir en el camino. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces Dios no se da por vencido. No, Dios nos ha prolongado tanto su misericordia. Por eso fue que el profeta dijo, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia. El Dios de los cielos es tan grande en misericordia, que aún viendo todo y sintiendo y oyendo todo lo que nosotros hacemos, Él sigue con nosotros, pero le voy a decir algo, Él sigue y sigue siempre respetando nuestra voluntad. Usted y yo somos los que tenemos que tomar la determinación. Usted y yo somos los que tenemos que hacer nuestra parte. Mire por favor lo que dice en Éxodo capítulo 34 y versículo 2. Dios le habla a Moisés y le dice: prepárate pues para mañana,
y sube mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que procurar desarrollar intimidad conmigo. Tienes que anhelar, buscar intimidad conmigo. Tienes que buscar, anhelar, esforzarte por meterte en mi presencia. Y cuando te metas a mi presencia, Moisés, yo te voy a hablar. Pero óyeme, pero tienes que hacer un esfuerzo. Quiero que subas. Ay, Dios mío. ¡Sube! Le voy a decir algo. Yo un día se me ocurrió, estando así de gordito como estoy, ¿verdad? Pasadito de tamales. Se me ocurrió subirme un volcán que hay en Guatemala que se llama Ipala. No es tan alto como otros que yo subía cuando era joven. Este no es tan alto. Tiene un lago en el cráter. Y un día se me ocurrió subir, hermano amado. Ay, Señor bendito. Yo había caminado un par de horas cuando sentía que se me desarmaba todo. Me dolía la espalda. Le digo una cosa, hasta el pelo me hubiera querido quitar. Porque todo me pesaba, hermano. Una cosa terrible. ¿Y sabe por qué? Todo porque quería disfrutar la frescura de un lago tan cristalino y tan exquisito. Cuando usted y yo queremos intimar con el Señor, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser determinados. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Dispuestos a sacrificar, a hacer lo que tengamos que hacer, ¿me entiende? Para poder entrar en la presencia bendita del Señor, para poder desarrollar esa intimidad. Por favor, note usted esto. Note usted que Dios le dijo a Moisés, y mire, la forma como Dios le habla a Moisés, en la forma que le habla a Moisés, hay 4 o algunos verbos. Hay algunos verbos que están conjugados de una manera muy directa y muy personal. Le dice a Moisés le dice, estoy parafraseando, Moisés le dice, para que yo pueda hablar contigo, para que yo pueda revelarte mis secretos, para que yo pueda revelarte mi plan, para que yo pueda darte las leyes, para que pueda revelarte lo que quiero hacer con lo que son los planes, no solamente para ti y tu familia, pero para todo el pueblo. Le dijo, tienes que actuar, tienes que ser diligente, tienes que sacrificarte. ¿Cómo así, Señor? Le dijo, alízate. Ay, Dios mío, ¿cómo así alisar? Encuentra las piedras, comienza a trabajar con ellas y alízala. Pule las piedras. Las primeras te las hice yo por gracia, Moisés, pero estas las tienes que hacer tú. Lo segundo fue, prepárate. Prepárate. El otro verbo que está ahí, le digo, sube. Sube. Como dice mi hermano Orlando Yucuté cuando voy a su iglesia allá en Chimaltenango, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Quiero, para desarrollar una intimidad conmigo, quiero que subas al monte, quiero que subas a mi presencia. Y cuando estés en mi presencia, hay otro verbo, le dice, quiero que te presentes. Quiero que te presentes. Yo sé quién eres, pero quiero que hagas acto de presencia. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, tienes que ser parte activa en tu búsqueda de mi presencia. Tienes que activarte. Tienes que activarte. Mira, si quieres desarrollar intimidad conmigo,
te va a costar dejar tu programa favorito. Si quieres desarrollar intimidad conmigo, te va a costar, porque vas a tener que sacrificar algunas cosas que te gustan, pero que no te traen tanto beneficio como estar en mi presencia. Si quieres desarrollar intimidad conmigo, vas a tener que hacer algo más que simplemente hablar. Le dice, quiero que trabajes alisando la piedra, quiero que te prepares, quiero que subas, Moisés, y quiero que te presentes delante de mí. ¿Ah? Por favor, vea usted esto. Imagínese usted a Moisés. Moisés es quien debe preparar las tablas. Después de que corta las tablas, me imagino que eran pesadas, hermano. Había que agarrar las tablas y había que subir el monte. ¿Ah? Le voy a decir, ese era el monte Sinaí. Oh, lo tremendo es que acuérdese usted, acuérdese que Moisés recién acaba de terminar su ayuno de 40 días, sin comer y sin ayunar y sin beber. Los primeros 40 días que pasó en la presencia del Señor, cuando el Señor le dio las tablas que él rompió. ¿Ah? Quiere decir que físicamente está débil. ¿Me entiende? Físicamente. Pero quiere que le diga algo. En la presencia del Señor se consigue una fuerza extraordinaria, una fuerza sobrenatural. Oh, y ahora diga el débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Moisés acaba de terminar su ayuno de 40 días, hermano amado, y ahora está por comenzar otro. Óigame, yo he tenido el privilegio de estar en ese monte Sinaí. Y entiéndame, por favor, yo no lo digo para mofarme, no. Las veces que he ido, a mí el Señor me ha invitado, oye, ¿me entiende? Ni me la esperaba yo. Y alguien por ahí me llamó y, pastor, mírate aquí, ok, vámonos pues, y nos fuimos. ¿Me entiende? Una vez me llevé a mi papá, Pastor Francisco Álvarez, me lo llevé conmigo a Israel. Pero óigame, yo he tenido el privilegio de estar en ese lugar, y entonces yo aprendí que hay dos rutas para llegar a la cima del monte Sinaí. Hay dos rutas. Bueno, en ese volcán de Ipala también hay dos rutas. Hay un sendero, ay Dios mío, que es el más, mire, es más corto, pero es más empinado. Y hay otro que es bien lejos y hasta carros pueden subir, pero tiene que dar un montón de vueltas. ¿Me entiende? Lo mismo es en el monte Sinaí. Y la primera ruta que hay para subir a la cima del monte Sinaí se llama el lugar Siquet Bashait. ¿Ah? Esta es más larga y es menos empinada. Y aproximadamente alguna persona se puede hacer 2 horas y media de camino. Hay otra, la segunda se llama Siquet Saidna Musa. Esa es más directa, menos larga, pero es más pronunciada. Tiene 3.750 pasos. Y a esos pasos le pusieron el sobrenombre los pasos del arrepentimiento. Por algo se lo pusieron, ¿verdad? Porque usted va dando como 5 pasos y se arrepiente y dice, Dios mío, ¿qué ando haciendo? A mí me pasó lo mismo cuando subí ese volcancito del Ipala. A ese le pusieron también la ruta del arrepentimiento. Yo iba por ahí subiendo, escalando, hermano, y yo decía, pero tan bruto, ¿qué no me fui en el carro? ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Me entiende? ¿Ah? Entonces, todo esto, cuando usted analiza lo que el Señor le está diciendo a Moisés, quiero que alices, quiero que pulas esas piedras, quiero que te prepares, quiero que subas y te presentes conmigo. Lo que Dios le está diciendo es, quiero que te esfuerces,
Quiero que tengas el compromiso propio de venir a mi presencia. Recuerde usted que a Josué le dijo lo mismo. Josué le dijo, quiero que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a ver tu esfuerzo. Yo voy a ver tu sacrificio. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, quiero que usted sepa que cuando queremos desarrollar una intimidad preciosa con el Señor, entonces tenemos que determinarnos, tenemos que perseverar. No va a ser fácil, tenemos que esforzarnos. En segundo lugar, oh Dios mío, oh por favor, cuando usted y yo estamos peleando, cuando usted y yo estamos corriendo, cuando usted y yo estamos guardando la fe, lo que usted y yo estamos haciendo es ascendiendo, estamos subiendo al ámbito de la revelación. Hermano amado, Dios, los sacrificios que usted hace en Dios no son en vanos, hermano amado. Óigame por favor, entre usted más busca su presencia, en usted más anhela su presencia. Oh hermano, más es la revelación que el Señor le da. Por eso fue que el salmista David dijo en el Salmo 34, los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros no son avergonzados. ¿Por qué? Porque entre usted más se acerca a la presencia del Señor, la gloria del Señor, la iluminación del Señor hable más sus ojos, no solamente para ver lo que Dios va a hacer, pero para conocer su condición, su situación. De esa manera es como usted se puede despojar del peso y del pecado que nos asedia. Se recuerda cuando en el capítulo 6 del libro de Isaías, la Biblia dice que Isaías vio la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia dice que Isaías gritó, ¡ay, ay, 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 ay de mí que soy hombre de labios inmundos! ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios vino sobre él, la gloria de Dios fue como un espejo que le permitió ver su miseria. Entre usted más se acerca a Dios, hermano, la gloria de Dios más le va a revelar a usted cuáles son las áreas que tenemos que cambiar. Y cuando usted y yo descubrimos cuáles son las áreas que tenemos que cambiar, entonces, hermano, es ahí donde usted y yo comenzamos a desarrollar una intimidad preciosa con el Señor. Cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, quiero que subas a la cumbre, le estaba diciendo, quiero que subas a la altura. Óigame, la cumbre es sinónimo de alturas. El monte de Sinaí tiene 2.285 metros. Es la segunda montaña más alta de Egipto. Y allí ascendió Moisés. Ahí subió Moisés. ¿Sabe qué es lo que esto significa? Esto significa la altura de Dios. Es una figura de la altura de Dios. El Señor, ay Dios mío, ¿se recuerdan el pasaje que acabamos de leer? Cuando nomás iniciamos. Dice la palabra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 9. ¿Sabe qué es lo que quiero resaltarle yo con todo esto, mi querido hermano? Aló. ¿Sabe usted qué es lo que por favor, óigame, lo que quiero resaltar? Lo que quiero resaltar con esto es que en la intimidad con Dios se oye la voz de Dios, se conocen sus juicios, se conoce lo que Él hace, se conoce lo que Él quiere, se conoce sus planes. Óigame, mi hermano, Él es el que dijo, porque aquí yo tengo planes de bien y no de mal, de prosperidad y no de calamidad. Pero ¿cómo se consigue ver los planes de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Tienes que subir al monte, tienes que hacer un esfuerzo por leer la palabra del Señor, tienes que hacer un esfuerzo por desarrollar una vida devocional en la oración. Tienes que determinarte, tienes que ser perseverante, tienes que estar dispuesto, hermano, a seguir peleando con todo, hermano, a seguir corriendo con esfuerzo y a seguir guardando la fe. Y cuando tú haces eso con determinación,
determinación y perseverancia, entonces tú vas a poder experimentar lo que te estoy diciendo que Dios le pidió a Moisés. En Éxodo capítulo 32, se recuerda cuando el pueblo de Israel pidió que les hicieran un becerro. Ahí usted y yo podemos ver las tres clases de liderazgo, los tres tipos de liderazgo que había. Estaba Moisés, estaba Josué y estaba Aarón. ¿Ok? Moisés era el líder principal, Aarón era el sacerdote y Josué era el aprendiz, el discípulo. Pero oiga esto, por favor. Aarón era un hombre con poca firmeza. Aarón no tenía un carácter firme. Por eso fue que el pueblo lo pudo persuadir. Por eso fue que el pueblo vino con él y le dijo: Aarón, haznos un becerro. ¿Por qué se lo pidieron a Aarón y no se lo pidieron a Moisés? Porque Moisés, hermano, ay Dios mío, Moisés hubiera hecho que se regresaran al Mar Rojo, hermano, y lo abre otra vez y deja que el Mar Rojo sepulte a todos esos rebeldes como sepultó a los egipcios. Porque Moisés tenía carácter definido, Aarón no. Aarón tenía poca firmeza en su liderazgo. Y sabe otra cosa, en esa experiencia de los tres líderes, Aarón no subió, Aarón se quedó en el valle, en el lugar fácil. Eso es figura de un lugar bajo, lejos de Dios. Se quedó abajo, no subió, no podía oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué voces eran las que oía? Las de la gente. Por eso usted debe tener mucho cuidado en esta pandemia. En esta pandemia lo que usted y yo necesitamos es escuchar la voz de Dios, no de los noticieros, hermano amado. No estoy diciendo que no se informe, pero los noticieros no nos dan aliento, hermano amado. Oh, por favor, perdóneme, lo que hablan son porque, especialmente en tiempo de política, usted y yo tenemos que mantener nuestros ojos entonados a la voz del Señor. Usted y yo necesitamos escuchar la voz del Señor. Aarón no podía escucharla. Aarón podía escuchar más la voz del pueblo porque estaba al nivel de ellos. Usted y yo tenemos que subir a otro nivel para poder escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Entonces habla de un líder con poca firmeza, que no sube al monte, que se queda acá. Entonces todo lo que escucha es malo, es pésimo, es pecado, es porquería. ¿Ah? Pero después, mire lo que dice ahí en Éxodo capítulo 32, verso 1 y 2. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, dice. Y Aarón les dijo, aparte, óyame, este Aarón, ¿verdad? Rapidito les dijo: tráiganme los aretes. Óigame, vayan a asaltar a sus mujeres, le dijo. Asalten a sus mujeres y a sus hijas y tráiganme los aretes que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo. Eso fue lo que hizo Aarón. Ok, ese es un tipo de liderazgo. El otro tipo de liderazgo es el que estaba de discípulo, Josué. Josué, mire hermano, Josué era un líder fiel. Era un líder leal. Era un líder devoto, pero con poca experiencia. Él todavía estaba en una fase de crecimiento. A él todavía le faltaba discernimiento. Dice la palabra del Señor que él se quedó a la mitad de la montaña. Por lo menos subió un poquito, fíjese. Pero no subió hasta donde estaba Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él no podía discernir. Él no podía discernir entre lo divino y lo mundano. Estaba en un nivel intermedio. Entonces eso nos revela el otro tipo de liderazgo que hay. Aquel que se queda como los mediocres a medio camino, en un lugar intermedio. No sabe qué está pasando allá arriba y no sabe qué está pasando allá abajo. ¿Ah?
Y cuando comienza a escuchar la boya del pueblo, él se emociona. Ay. Mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versos 17 y 18. Cuando Josué escuchó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le dijo: no es de voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voces de cantar oigo yo. En otras palabras, no. Esos están borrachos, esos están mal. Lo que tú estás oyendo está mal. Yo estoy escuchando algo diferente. ¿Por qué? Porque Moisés había ascendido al monte, a la presencia de Dios. Su oído escuchaba cosas diferentes. ¿Me entiende? Entonces, Aarón representa al líder que no sube. Josué representa al líder que se queda en medio. Y Moisés es el líder que sube a la presencia de Dios. Que escucha su voz. Y si escucha su voz, sigue su dirección. Él está ya en la cima, está en la cúspide, está en lo alto. Ay, Dios mío, está en las alturas con el Señor. Y cuando se está a ese nivel de altura, hermano, en ese nivel de altura usted y yo podemos conseguir revelación. Ahí usted y yo miramos cosas que otros no ven. Ya yo les hablé una vez de esto cuando les hablé de Pablo, que en medio de la noche él pudo ver una visión. ¿Por qué? Porque cuando usted anhela desarrollar intimidad con el Señor, hermano amado, cuando usted anhela desarrollar una relación profunda con el Señor, ay, hermano amado, usted se goza peleando la buena batalla. Usted disfruta corriendo la carrera que tiene por delante. Usted, hermano, usted atesora la fe en lo que usted ha creído, hermano. Y eso como consecuencia le permite desarrollar una relación profunda con el Señor. Eso era lo que hacía Moisés. Mire lo que dice en el capítulo 32, versículos 7 y 8 del libro de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Note usted que Dios revela sus secretos y su voluntad personal en la intimidad. ¿Quiere usted conocer cuáles son los secretos de Dios para su vida? ¿Quiere usted conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? Desarrolle intimidad con Dios. Mire lo que dice, por favor, Éxodo capítulo 32, versículos 3 y 4. Y no suba hombre contigo, dice. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Oiga, Dios se revela en general a través de la creación. Sin embargo, hay diferentes niveles de revelación particular del Señor. Moisés tenía que estar a solas con Dios. Eso es lo que Dios le dice. Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él, según la Biblia dice en Éxodo capítulo 34, verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Cuando usted se acerca al Señor, el Señor se acerca a usted. Eso es lo que la Escritura dice. Acercaos a Jehová y Jehová se acercará a vosotros.
Y cuando Moisés buscó la presencia de Dios, entonces la presencia de Dios vino a Moisés. Y cuando la presencia de Dios vino a Moisés, allí Dios se reveló a él. Ahí Dios le reveló la ley. Ahí Dios le mostró el modelo de la construcción del tabernáculo. Ahí Dios le dio las instrucciones para el sacerdocio. Óigame por favor, ahí Dios le dio las órdenes para marchar por el desierto. Oiga, algunas veces Dios no nos quita el desierto. Algunas veces Dios no nos quita el sufrimiento. Algunas veces Dios no nos quita el valle de sombra y de muerte, no, sino que nos ayuda a pasar por él. Nos dan instrucciones para que pasemos por él. ¿Ah? ¿Y sabe algo, hermano? Esto es precioso. Oh, cuando usted y yo procuramos crecer en intimidad, cuando usted y yo nos determinamos, cuando usted y yo perseveramos, cuando usted y yo subimos y nos metemos al área de la revelación del Señor, oh, por favor, escúcheme lo que le digo. Es en la presencia de Dios que se da la transformación. Usted y yo no podemos ser transformados fuera de la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que hay sanidad. Es en la presencia de Dios que hay restauración. Es en la presencia de Dios que hay liberación. Es en la presencia de Dios que hay visión. Es en la presencia de Dios que hay provisión. Óigame lo que le estoy diciendo. Es en la presencia de Dios que usted puede entender lo que no se puede entender algunas veces, hermano amado. Oh, por favor, óigame, hermano amado. Cuando usted y yo peleamos, cuando usted y yo corremos, cuando usted y yo guardamos la fe, usted y yo nos metemos en la presencia de Dios. Y cuando estamos metidos en la presencia de Dios, hermano, ahí es donde se da el milagro de la transformación en nuestra vida. Pero ¿sabe algo? Para conseguir eso, tenemos que estar dispuestos. Si usted y yo queremos desarrollar una intimidad preciosa con el Señor, si usted y yo queremos tener una amistad real con el Señor, una verdadera amistad, si usted y yo queremos desarrollar una intimidad preciosa con el Señor, tenemos que estar dispuestos a sacrificar tiempo, a darle de nuestro tiempo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mire, hermano, cuando usted y yo nos metemos en la presencia del Señor, ahí se nos quita el hambre, ahí se nos quita la sed, ahí se nos quitan los apetitos de aquellas cosas que no nos sirven para nada. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es en la presencia del Señor. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Oh, por favor, óigame, hermano, algunas veces cuando usted se mete en la presencia del Señor, usted no quisiera terminar, usted no quisiera salir de ahí. Le entran las horas, los días. Ay, Dios mío, usted quiere seguir clavado ahí. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea más exquisito, más precioso que estar en la presencia del Señor. Y yo quiero que usted entienda que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, y ahí menciona la palabra 40 días, esos 40 días no nos hablan de tiempo. La Biblia dice que el número 40 significa prueba. Recuerde que Israel anduvo 40 años por el desierto. Recuerde que Jesús ayunó por 40 días. ¿Qué significa esto? Que Moisés estuvo en una prueba por 40 días y 40 noches, pero que en esa prueba él experimentó la gloria de Dios, él experimentó la presencia de Dios. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. Desarrollar intimidad, desarrollar esa amistad preciosa requiere tiempo y es fortalecida en las pruebas, hermano amado. Así es que por lo que estás pasando, dale gloria al Señor, que Dios te halló por digno, porque Él te quiere atraer a su presencia. Oh,
Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hoy día nuestra sociedad corre a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, Dios espera de nosotros la responsabilidad en nuestra vida espiritual. El devocional diario es fundamental. Oh, ese tiempo en la presencia del Señor es fundamental. Óigame, yo sé, por favor, óigame, yo sé que tenemos muchos enemigos que tratan de interferir en ese tiempo que le queremos dar a Dios. Por supuesto que cuesta. Hay enemigos que se interponen, por ejemplo, los afanes, las preocupaciones, algunas veces el exceso de trabajo, la pereza y la inconstancia. Algunas veces esas cosas se interponen entre nosotros. Como yo le he dicho anteriormente a usted, qué casualidad que la gente la busca cuando usted está en la palabra. Qué casualidad que quieren visitarlo cuando usted va a escuchar la palabra del Señor. Qué casualidad que a la gente se le ocurre llamar cuando usted va a orar. Qué casualidad que le vienen los pensamientos de lo que tiene que pagar cuando usted va a buscar la presencia del Señor. Qué casualidad que cuando usted quiere orar lo que le da es sueño y se llena de pereza. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, porque el bien que procuro hacer no lo hago y el mal que no procuro eso hago. ¿Quién podrá librarme de esta cárcel de muerte? Óigame, la transformación no es un resultado que se da de la noche a la mañana. No, mi hermano amado, la transformación es el resultado de un proceso en su presencia. Oh, por eso es que usted y yo estamos siendo procesados en este tiempo. Por eso es que usted y yo estamos siendo probados en este tiempo. Porque el Señor nos quiere revelar su gloria. El Señor nos quiere revelar sus planes. Óigame, por favor, hermano, no permita usted que los distractores le impidan buscar la presencia del Señor. Oh, óigame lo que dice en Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía Moisés, oiga esto, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué la gente veía ese resplandor en Moisés? ¿Por qué la gente veía? Mire, ellos no podían entender que era la gloria de Dios en la vida de Moisés. Pero ¿por qué Moisés tenía eso tan precioso, eso tan sublime, eso tan maravilloso? ¿Por qué Moisés tenía eso? Porque estuvo dispuesto a invertir tiempo. Porque ay Dios mío, porque él estuvo dispuesto a hacer un esfuerzo propio. Él se comprometió. Hoy él se sometió a la presencia del Señor. En su corazón había un deseo profundo, un deseo personal por ver el rostro de Dios. El anhelo de su corazón era conocer más a Dios. Oiga, mi hermano, la transformación, el resplandor, la gloria vino después de que Moisés habló con Dios. Y después de que él pasó el tiempo en la presencia del Señor y la gente se dio cuenta, hermano amado, óigame, la gente lo vio. En otras palabras, cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú buscas la gloria de Dios, cuando tú te metes en la presencia de Dios, la gente lo va a ver sin que tú tengas que decir nada. Cuando tú te metes en la presencia del Señor antes de cantar un cántico, tú lo cantaste con humildad y con un corazón bien sincero, y de repente la gente comienza a llorar, comienza a sentir su presencia, y después la gente viene contigo y te dice: hermano, qué cántico más precioso. Sí, mijo, pero no fue tu voz melódica, fue la gloria del Señor sobre tu vida. No fue lo bien entonado que tú estabas, no, fue la presencia de Dios en tu vida.
Por eso es que cuando nosotros los que somos predicadores, o cuando el Señor nos usa, hermano, que Dios nos libre de creer que es por nuestra capacidad, que es por nuestro intelecto, que es nosotros mismos. No, 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 no. Si Dios nos usa, hermano, es por su gracia y por su misericordia. Oh, yo antes de venir al Señor no servía sino para hacer daño. Era la vergüenza de mi familia, era la vergüenza de mi casa, pero hoy, por su gracia y su misericordia, aunque sea algo puedo hacer. La gente se da cuenta. Tú no tienes que andar anunciándole a nadie que eres siervo de Dios o que canta. No, 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 no. La gente se da cuenta de que tú has estado metido en la presencia del Señor. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Tú no tienes por qué andar hablándole a la gente. ¿Quiere que te diga algo? Cuando tú pasas tiempo en la presencia del Señor, tú ni siquiera le tienes que andar diciendo a la gente, soy cristiano, soy cristiano, soy... Mire, alguna gente andan procurando que en las iglesias le pongan una placa en el pecho que diga diácono, que diga ujier, que diga pastor, que diga... No, no, no. O usted y yo lo que necesitamos es la gloria de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que marca la diferencia. El otro día yo les prediqué a ustedes un mensaje que se llamaba El Espíritu Santo hace la diferencia. Usted y yo podemos procurar, debemos procurar intimar con el Señor, desarrollar una intimidad gloriosa con el Señor. Por eso te animo, no te canses, sigue peleando la buena batalla de la fe, sigue corriendo aunque vayas llorando, aunque vayas sufriendo. La Biblia dice que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Óyeme, déjame terminar con esto. Hoy solo comparto un testimonio. Hoy no pude evitar recordar la historia de una mujer. Ella creció en un hogar donde sus padres no creían en Dios. Bueno, creían a su manera, decían que eran, pero realmente no eran nada. Perdóneme, pero no eran nada. El papá era alcohólico y había muchos problemas en la familia. Muchos problemas. Esta jovencita muy temprano, siendo una jovencita de 18 años, su mamá murió de un infarto. Y sabe, ella se quedó solita. Bueno, cuando digo solita, ya tenía hermanos, pero le estoy diciendo, la casa de esta mujer, de esta jovencita, era un problema horrible. Su hermano, uno de sus hermanos era un borracho empedernido. Y los otros eran terribles, tenían sus cosas. Y sabe una cosa, esta mujer, con el pasar del tiempo, conoció a un hombre. Y este hombre era un drogadicto y era un borracho. Que como decía mi abuelita, queriendo salir de las llamas, cayó en las brasas. Y las cosas no fue nada bien. Fíjese, un día, ella queriendo embellecerse para adornarse para su esposo. Ella queriendo hacerse cuanta cosa, queriendo agradar a su esposo. Se fue a meter a un salón de belleza donde le quemaron todo su pelo. Mire, se lo quemaron hasta las raíces. Oh, esa mujer estaba enojada, hermano, porque su pelo antes era bien largo, liso, y ahora se lo quemaron por estar haciendo lo que no. Ella nunca fue colocha, pero quería ser colocha. Y se lo quemaron. ¿Sabe cuál fue el proceso? Que por lo menos una vez a la semana tenía que ir a un salón de belleza para que le cortaran poquito a poquito, para que no la dejaran a la rapa. Una vez a la semana tenía que ir a que le cortaran las puntitas que le iban creciendo. ¿Sabe qué? Esta mujer nunca supo que el salón de belleza donde ella iba era un salón de belleza de gente cristiana, ¿ves? Y había ahí una hermanita
que le cortaba el pelo. Y no tardaba mucho tiempo, porque se acuerda que estaba pelona ella. Se le había quemado hasta las raíces. Y la hermanita, en los 15, 20 minutos que la tenía ahí sentada, le hablaba del Señor. Le ministraba en su corazón. Ella no sabía que estaba pasando por un fuego de vergüenza, de humillación, porque no entendía por qué le quemaron su pelo. Y tenía que gastar dinero. Y se sentaba en ese, y todos los días escuchaba. Todas las veces que llegaba a ese lugar, escuchaba la palabra del Señor. Óigame, por favor. Un día, ella conoció a Jesús. Y en ese lugar, la llevaron a una iglesia. Pero como ella le tenía miedo al marido, porque era un borracho y era un drogadicto y era lo peor, la pobre mujer se iba a escondidas, fíjese, hermano. Por 2 años estuvo yendo a escondidas. Pero ¿sabe qué hacía? Se metía en la presencia del Señor. Ella anhelaba desarrollar intimidad con Dios. Ella anhelaba conocer a Dios. Ella anhelaba pasar tiempo en la presencia del Señor. Algunas veces se le olvidaba que el marido llegaba a la casa a cierta hora, y cuando estaba metida en la presencia del Señor, le entraba la tarde, y cuando llegaba a la casa, ¡ay, Dios mío! Ahí va a estar y el hombre la maltrataba, fíjese, y la insultaba. El hombre creía que ella andaba con alguien más. 2 años pasaron. Un día el hombre llegó borracho y drogado y de todo, y no la encontró en la casa, fíjese. Y el hombre, como le digo, se perdía se volvió loco. Y cuando la mujer entró a la casa, el hombre la empezó a insultar. Y le iba a sonar cuando la mujer levantó la mano y le dijo, en el nombre de Jesús, le dijo, si tu problema es que piensas que encontré a alguien mejor que tú, es cierto, le dijo. Encontré a alguien que me ama más que tú, que es mejor que tú. El hombre empezó a ponerse ciego de celos y no sabía qué hacer, hermano, pero no se podía mover. ¿Y sabe qué le dijo? Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret, le dijo. Y si me llegas a poner una mano encima, le dijo, de una vez te lo advierto, en la calle vas a encontrar la horma de tus zapatos. Óigame, ese hombre cayó llorando ese día. Y no le pegó y se fue. Porque ese hombre sabía que podía pelear con una mujer, pero que nunca podía pelear con Jesús, porque él se andaba escondiendo. ¿Quiere que le diga algo? Ese hombre era yo. Ese marido fui yo. Yo soy el producto de una mujer que anhelaba desarrollar intimidad con Dios, que anhelaba desarrollar, que anhelaba desarrollar una relación íntima con Dios. ¿Sabe algo? Hoy está cumpliendo años esa mujer. 23 de julio de 1965, ella nació. Pero hoy ya no se puede celebrar su cumpleaños acá, porque hoy ella está en la presencia del Señor. Ahí, Dios mío. Pero óigame, por eso es que yo no me puedo bofar de mí mismo. Yo no me puedo gloriar de mí mismo. ¿Me está entendiendo? Yo no soy lo que soy por lo... No. Yo soy el producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Óigame, cuando usted y yo nos metemos en su presencia, muchas cosas comienzan a ocurrir en nuestra vida. Cuando usted y yo nos metemos en su presencia, cuando usted y yo buscamos a Dios con perseverancia, con pasión, con expectativa, cuando usted y yo nos metemos en la presencia, Dios comienza a traer cosas nuevas en nuestra vida. Dios comienza a manifestarse en nuestra vida de manera gloriosa. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que Dios comienza a manifestarse a
través de ti. Eso es lo que tú tienes que procurar en este tiempo. Lo que tú tienes que procurar en este tiempo, óyeme, es meterte en la presencia del Señor, es subir al monte de su presencia, es anhelar desarrollar una intimidad gloriosa con el Señor. Cuando tú te metes en la presencia del Señor, las vendas de los ojos son quitadas y tú comienzas a ver propósito para tu vida. Tú comienzas a ver propósito para tu prueba. Tú comienzas a entender por qué Dios te tuvo que llevar al desierto y ahí hablar a tu corazón. ¿Quieres que te diga algo? Ahora tus lágrimas tienen sentido. Ahora cuando caes en la presencia del Señor por la prueba que estás viviendo, tus lágrimas tienen sentido. Ahora tus lágrimas no caen al vacío. Ahora tus lágrimas caen en la presencia de Dios. Ahora tus lágrimas caen en la redoma de Dios. Y la Biblia dice que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Así es que yo te quiero invitar ahí donde estás. Ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás. Si quieres ponerte de rodillas, hazlo. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Pero levanta tus manos al cielo y comienza a adorar a tu Señor. Dile: Señor, yo quiero subir al monte. Yo quiero entrar a tu presencia. Oh, yo sé que hay un esposo mejor dentro de mí. Yo sé que hay un mejor padre dentro de mí. Yo sé que hay un mejor hombre dentro de mí, Señor. Pero no puede salir a flote. No puede salir a menos que sea en tu presencia. Es en tu presencia donde está mi transformación. Es en tu presencia donde está mi cambio. Es en tu presencia donde están las cosas que tú anhelas para mi vida. Es en tu presencia que yo logro conocer tu voluntad. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es en tu presencia. Es en tu presencia, Señor. Habla con tu señora y cuéntale cómo te sientes. Vamos, haz tu esfuerzo, súbete al monte. Dile: Señor, yo quiero desarrollar intimidad contigo. Yo quiero conocerte más. Ahora vas a ir a mamá, chica, ahora vas a... Oh, Señor, anhelo entrar en tu presencia. Quiero conocerte más. Oh, mi alma te anhela, mi alma te implora. Necesito estar contigo. Oh, es una necesidad estar en tu presencia. Necesito adorar. Oh, Rababa y Siramas, Ararabasaya. Oh, Siraruba y Saramasaya, derrama tu alma delante del Señor. Derrama tu alma. Derrama tu alma, métete al monte, súbete al monte. Hurraraba y Siraraba y Sararabasa. Oh, te necesito, Señor, necesito tu presencia, necesito conocerte. Oh, Rarasay, Carabasay. Perdóname, Señor. Oh, límpiame con tu sangre bendita y carmesí, Dios mío. Por favor, Jesús. En el nombre de Jesús, mientras tú oras, yo quiero orar por ti. Mientras tú oras, yo quiero orar por ti.
Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces esta audiencia maravillosa, Señor. Tú los conoces, Dios mío. Tú los conoces. Tú conoces sus problemas. Tú conoces sus conflictos. Tú conoces su necesidad, Dios mío. Por favor, sé propicio. Toca sus vidas, toca sus cuerpos. Toca sus corazones, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, toca esa espalda, lleva sanidad. Señor, yo oro por Sandrita, Señor, allá en California. Por Víctor, por Astrid. Por favor, Señor Jesús, te lo ruego, lleva sangre bendita del Cordero sobre ellos. Límpialos, Señor, restáuralos, sánalos, levántalos para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo traiga hálito de vida sobre ellos, especialmente sobre la vida de Sandra, Señor, te lo ruego. En el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, por el pastor Gilberto Castro, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, allá en el Hospital General, Señor. Por favor, auxílialo. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Visítalo, visita a Lucrecia, visita a sus hijos, Señor, visita a su familia. Señor, yo oro por el pastor Roberto Monterroso y su familia, Señor. Por favor, visita esa casa, te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro, Dios mío, por este pueblo precioso. Aquel que necesita sanidad, dale sanidad. Aquel que necesita liberación, libéralo. Señor, aquel que necesita restauración, restáuralo, Señor. Aquel que necesita un milagro financiero, por favor, sé propicio. Aquel que necesita ser limpio de pecado, Señor, ahora mismo, atiende su necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesús. Señor, yo oro por Maggie, Señor. Allá en California, Señor, yo oro por su esposo. Tú conoces la situación. Señor, si tú lo hiciste con Pablo, si tú lo hiciste con Nicky Cruz, si lo hiciste conmigo, Señor, lo puedes hacer con él. Por favor, haz un milagro de la liberación tridimensional en la vida de aquel padre, de aquel esposo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por los milagros gloriosos que has estado haciendo, Señor, en la vida de muchos. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la vida de Vilma, Señor, allá en Honduras. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de la iglesia Mahanaim, de nuestro pastor y amigo Miguel Flores, Señor, gracias. Padre, yo oro por una restauración y restablecimiento total de la salud del hermano Claudio, de su esposa Lucia allá en México, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, porque tu gloria se manifieste en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre de Jesús. Señor, trae sanidad a los cuerpos, trae provisión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por la audiencia. Gracias por la audiencia. Gracias por la audiencia, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Dios eterno. Yo los bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Y oro, Señor, porque esta palabra motive en ellos, Señor, el anhelo, el deseo ferviente de crecer en tu presencia, de lograr desarrollar una intimidad más profunda contigo, el único Dios verdadero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en las familias nuestras allá en Guatemala. En el nombre de Jesús.
Señor, con nuestras familias allá en la selva amazónica del Perú, en Iquitos, en Requena, Señor, en Lima, en toda esa nación bendita, Señor, en el nombre de Jesús, en cada uno de los países latinoamericanos. Bendecimos al misionero David Condit. I bless you in the mighty name of Jesus. En el nombre precioso de Jesús, yo lo bendigo. Bendigo al pastor David Condit allá en Italia. Señor, bendigo a nuestros hermanos en España, en Turquía, en África. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, que tu nombre sea glorificado en ellos, Señor. Y te doy gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Óigame, por favor no se vaya, déjeme darle este anuncio. Bueno, no solamente un anuncio, sino quiero hacerle una petición. Nosotros hemos estado enviando mucho auxilio, mucha ayuda a diferentes lugares de Latinoamérica, Centro y Suramérica. Ahora mismo está conectado un querido amigo, un hombre muy íntegro, un hombre recto, un hombre a quien yo admiro mucho, el pastor Eliu. Él tiene una iglesia preciosa, él trabaja con las Asambleas de Dios en una región del puerto de San José. Y estamos preparándonos para enviar provisión para los pastores de esa región. ¿Ok? Necesito que ustedes me ayuden a orar por eso. Pero quiero presentar una necesidad, una petición muy especial. En Guatemala, en Nigeria, África, tenemos a nuestro misionero Jack Oyeku. Este hombre viene con nosotros todos los años en el mes de julio a visitarnos aquí a Connecticut. Y esta vez no pudo venir por la misma situación que se está viviendo. Pero óigame, el día de ayer yo logré hablar con él. Y él tiene, el ministerio de él tiene su iglesia, pero el ministerio de él es con jóvenes. Y él tiene un colegio, una escuela donde le enseñan la palabra del Señor a los jóvenes en Kenia, África, en un área de mucha pobreza. ¿Sabe algo? Por causa de la pandemia, él tuvo que declararse en quiebra porque no podía pagar los maestros, no podían pagar el establecimiento y la escuela se cerraron en Kenia, África. Óigame, la situación ha golpeado tan fuerte la vida del pastor Jack Oyeku, que él tuvo que abandonar la casa donde él vivía y se fue a vivir a una casa muy, pero muy humilde, muy sencilla con él, con su esposa y sus hijos. La situación que están viviendo es paupérrima, es triste. Esta tarde yo le conté a mi esposa y nosotros sentimos en nuestro corazón mandarle una ofrenda para ayudarlo. Pero yo quisiera pedirles a algunos de ustedes que quieran unirse para mandar conmigo una ofrenda al África, a Kenia, África. Todos los que están en el área de Guatemala pueden comunicarse con mi hija Priscila. Y no importa cuándo. No importa cuándo, pero a mí me gustaría que cuando el pastor Jack reciba esta ofrenda, sepa que la ofrenda no viene solo de pastor José Álvarez y de su familia, sino que hay un pueblo que está orando por él e intercediendo por él. Si alguno de ustedes acá en los Estados Unidos le gustaría contribuir, por favor, comuníquese con nosotros, se lo voy a suplicar. En el nombre de Jesús. El hermano, pero ayúdeme a orar por él. El hermano Jack Oyeku. ¿Ok? Él tiene credenciales con Reto Juvenil Internacional. Y
y es un hombre que está tratando de hacer la obra del Señor. ¿Ok? Así es que oh, gloria al Señor. Gracias, hermano Valdemar. Valdemar está aportando 125 para mandar al África. Entonces, Priscila, por favor, si puedes poner la dirección, la información de cómo pueden mandar sus donaciones acá en Estados Unidos y cómo pueden mandar sus donaciones allá en Guatemala. Esta ofrenda no es para la Cocina del Amor en Centro y Suramérica. Esto es para hacer una obra en el África. ¿Ok? Si fuera tan amable. Y yo sé que el Señor lo va a bendecir. En el nombre de Jesús. También quiero que me ayuden, por favor, ayúdenme a orar mucho por un hombre que está, por un siervo del Señor, hermano Adalberto Muñoz, allá en Honduras. Es un hombre de Dios y ha estado teniendo problemas. Bendito sea Dios, no es el virus, no es el virus. No es el COVID, es un problema de alta presión. Por favor, ayúdenos a orar por este siervo del Señor. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Mañana voy a estar todavía con ustedes acá. Así es que los espero en el nombre de Jesús. ¿Ok? Gracias. Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Y quiero que sepan que es un deleite para mí y un privilegio, una responsabilidad preciosa el poder compartir la palabra con ustedes. ¿Ok? En este mismo mensaje ahí está mi hija poniendo la información de cómo pueden hacer sus donativos. Si usted quiere mandar donativos aquí en los Estados Unidos, usted puede hacer sus cheques a nombre de CCIF CCIF KOL, y puede mandarlos. Ahí está la información en la pantalla en un mensaje. Y también puede hacerlo online con CCIF-KOL, y puede hacerlo ccifonline.com y busca el link que dice Cocina del Amor, y por favor me manda un texto dejándome saber que es para bendecir a mi hermano misionero allá en el África. ¿Ok? Y le agradezco con todo mi corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. ¿Estamos, Priscila? Gloria al Señor. Solo, por favor, siga orando. Siga orando si es tan amable. No solamente por mí, pero ayúdeme a orar por mi equipo también. ¿Me entiende? En la pantalla también Priscila acaba de poner la información donde está el Banco de Guatemala, el Banco de GIT, si quiere hacer depósitos en Guatemala. Solo mándenos un mensaje de texto para saber que es un fondo designado. El 100% de lo que recibamos, el 100% de lo que recibamos se lo vamos a estar enviando al África. Hemos mandado provisión a la zona 14 en el Cantón 21, para Esquipulas, para los pastores. Hemos hecho tantas cosas y seguimos, ¿verdad? Seguimos haciéndolo para la gloria del Señor. Seguimos haciéndolo. Hay tanta necesidad. Entonces, la cuenta nuestra del Banco de Guatemala es el GIT, es una cuenta monetaria, y el número de cuenta es 060-07 30 90 9-9. Banco GIT es una cuenta monetaria en nombre de Asociación Cristiana Cocinas del Amor. El número de cuenta es el 060-07 30 90
9-9. ¿Ok? Y el número al que pueden llamar, es el número de mi hija Priscila, es el 5095-2377. 5095-2377 allá en Guatemala. Y también el 5949-0672. 5949-0672. ¿Ok? Esos dos números pueden escribirnos. Sepan que les van a dar sus recibos contables. Somos una organización legalmente establecida, tanto en Guatemala, en el Perú también, y estamos acá legalmente establecidos en los Estados Unidos también. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos permiten hacer. ¿Ok? Dios les bendiga, los amo con todo mi corazón y espero verlos mañana en este lugar. Que la paz del Señor sea con ustedes y que el Señor los siga coronando de favores y de misericordias. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Y le mando un beso a mis nietos allá en la ciudad de Guatemala. Está Ariana y Zulema Anabela. Y allá también en Honduras está Isabela y José Alfonso. Y allá en la ciudad de Esquipulas, en la montaña de Esquipulas, está José, Santiago José y Mía Lucía. Les amo con todo mi corazón y a mis hijos los amo también. Le mando un saludo a Mamá Rose, a quien la amo con todo mi corazón, y a mi madrecita también allá en la ciudad de Guatemala. Dios les bendiga. Pasen buena noche. Bendiciones.